Muy buenos días. Como siempre, mi página www.aldiacom.com. Mi nombre Edgar Saab Osorio. Mis correos y mi WhatsApp los van a encontrar aquí. Y vamos a ver las predicciones de noviembre 21 a diciembre 21 de 2018 para cada uno de los signos. En este caso vamos a hablar del signo de Cáncer. Bueno, Cáncer, arrancamos con que tenemos a Marte y a Neptuno aquí parados haciéndonos un trígono. Fíjense que están en la casa número 9. La casa 9 tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con viajes, tiene que ver con estudios, universidades, charlas, seminarios, conferencias, publicaciones. También tiene que ver con la fe, con el optimismo. También tiene que ver con un proceso religioso, entonces es una época en donde todo lo que tenga que ver con la parte universitaria puede estar muy impulsado para ustedes. Habrán muchos que se van a graduar este año, habrán otros que están pensando en entrar a estudiar, habrán otros que están pensando en viajar e incluso viajar y estudiar, y es una época muy buena en donde se les abren grandes oportunidades. Incluso este Marte me habla de tener un poco de reconocimiento a la labor y mi profesión en todo este tiempo en lo que estamos haciendo. Pero tenemos aquí a Saturno totalmente opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a veces se nos presentan un poquito de barreras, obstáculos, un poco de indecisiones. A veces es la época en que uno hace más pero produce menos. Acuérdense que ustedes han pasado en los últimos 5 años etapas o 6 años en donde ustedes hacen poco y consiguen mucho o tienen demasiado reconocimiento, pero esta es una época en que hacen más y ya no consiguen tanto, y todo depende del sacrificio o la sustentación que ustedes hayan hecho, porque es que yo siempre he dicho que Saturno son las bases, los cimientos. Entonces es una época en que ustedes se tienen que preguntar qué han hecho los últimos 6 7 años atrás, cómo han sembrado, y de acuerdo al sembrado que han hecho van a generar la cosecha en este momento. Entonces habrán unos que van a recoger cosechas muy grandes si lo hemos hecho de una forma adecuada, pero habrá otros que no. Ese es un poco el punto que estaríamos manejando. Van a tener que trabajar un poquito la melancolía, la depresión, el pesimismo, la energía, porque es que estamos comenzando a pasar por una etapa en que ya no tenemos una energía tan fluida, tan centrada. Es una época en que vamos a cuidar un poco las relaciones con papá, mamá o personas de más edad, porque habrán unos que se pueden presentar problemas a nivel de salud, habrán otros que se pueden presentar a nivel de ideas en que no nos entendemos bien lo que queremos expresar o comunicar con ellos, y esto puede generar a veces un poco de conflicto. Saturno, pues lógicamente está en la casa 6, en la casa 6. Habrán muchos que están pensando en cambiar de trabajo. Yo les diría que mientras Saturno está cruzando opuesto, no tomen decisiones alocadas en el sentido de acabar con lo que tienen, sobre todo cuando Marte esté en el signo del Aries, que eso va a ser a partir del 1 de enero del año entrante, más o menos hasta finales de febrero, o sea, de 2019. Entonces no vayan a romper el proceso de trabajo o no vayan a tener decisiones alocadas como salirme del trabajo sin tener otro ya establecido. Si no tienen algo nuevo, por favor no vayan a renunciar en ese tipo de temas. Analicen muy bien ese contexto. Si estamos hablando de otras situaciones que manejemos aquí, Plutón, pues Plutón es el infierno en sí mismo, y el infierno son miedos, complejos, traumas, tabúes, timideces, bloqueos. Entonces, pues esta es una época en donde hemos estado manejando precisamente eso, o
mejorando eso, más bien, que son nuestros miedos, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras timideces, y eso me parece que es una época bastante importante para resolverlo. El sol pues viene de la casa número 5. La casa 5 tiene que ver con los hijos. Acuérdense en que hay hijos biológicos, pero también hay hijos creaciones. Las personas que quieran tener hijos, pues esta es una época importante para tenerlos. Y estoy hablando de biología o para desarrollarlos como tal. Si estamos hablando de hijos ya grandes, es una época donde se pueden presentar oportunidades para viajes de ellos o promociones de ellos o situaciones de mejoramiento hacia ellos. Si estamos hablando de hijos creaciones, acuérdense que hijos creaciones son ideas, proyectos, negocios, estudios, como son maestrías, porque ya son cosas aparte de la estructura que ya traemos, se pueden desarrollar de una forma muy bien, e incluso todo lo que tenga que ver con oportunidades de negocios, sobre todo hacia cosas del extranjero, ya sea para hacerlo en el extranjero, para comprar, vender, importar, bueno, en fin, esa es la situación. Más sin embargo, pues sigo insistiendo de que hay que tenerle mucho cuidado a ese Saturno, tanto en la parte emocional, porque las personas que traen una relación de pareja, pues será una época en que van a entrar a definir si nos unimos y vamos a desarrollar un concepto de hogar. Habrán otros que se les pueden presentar, como siempre lo he dicho, terceras personas, y si no hay un proceso de claridad, se puede dar rompimientos o tener que hacer un cambio muy grande en ese sentido. Las personas que no tienen pareja, pues yo les diría que sí van a llegar muchas parejas en esta época, pero de pronto van a encontrar como una excusa para que no haya un proceso como real y claro, en el sentido de que uno siempre haya como la buena razón para no. No porque es muy gordo, no porque es muy flaco, no porque tiene mucho dinero, no porque no lo tiene. Tienen que tener un poco de paciencia en esa, porque pues es que parece que nadie les gusta en esta época, y eso puede generar un poco de situación no clara. Si miramos otra serie de situaciones que se presenten acá, vamos a encontrar que tenemos al Sol también entrando en la casa 6. Habrán muchos que van a estar pensando en cambiar de trabajo, como les dije antes, pues hasta que no haya algo consolidado no lo hagan, pero pues de todas formas es de tener como la paciencia para no tener una situación de falso manejo. Si estamos hablando de salud, pues ya sabe que ustedes tienen que tener mucho cuidado. En las mujeres los senos, el estómago, en el hombre pues también dicen lo nuevo que se ha presentado, lo mismo, pero por lo general los hombres solamente es el estómago. Sagitario les maneja aquí un poco la columna, la cadera, especialmente la parte baja, o sea, estamos hablando cadera, cintura, desde los lumbares hasta el coxis, un poco el hígado, e incluso manejaríamos un poco el páncreas y la vesícula. Otros aspectos son huesos, piel y dientes que se pueden presentar acá. Si miramos un poco la parte económica, me indica que habría que analizar un poco el nivel de gastos, porque parece que han estado un poco desaforados en eso, sobre todo si tiene que ver con viajes, si tiene que ver con estudios, aunque bueno, yo los estudios no lo considero un gasto, sino una inversión. Ese es un punto que me parece importante, y también todo lo que tenga que ver con muchas salidas o créditos grandes que se pueden estar creciendo y después se pueden volver un poco de problema. Bueno, se pueden dar cambios. Posiblemente habrán muchos que van a cambiar de lugar de residencia o de país o de casa o de ciudad,
¿sí? Esa sería una oportunidad, ya sea por trabajo, ya sea por la misma estructura de hogar. Habría que cuidar un poco a las personas mayores, sobre todo lo que tiene que ver con los abuelos, que pueden pasar por una situación un poco difícil en el sentido de salud o de ánimo. Básicamente ese sería como el concepto que se manejaría ahí. Pues no, les deseo un feliz mes y nos vemos para las predicciones del 21 de diciembre de 2018. Un abrazo bien grande para todos ustedes.